A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos todos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles donde quiera que se encuentren, en su casa, en su apartamento, de camino al trabajo, de camino a su oficina, desde donde nos estén escuchando a esta hora de la mañana. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la radio, Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, @Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es @Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también por la aplicación de nuestra estación. Este espacio, como siempre se los digo, también se difunde como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeartRadio Podcast. También en nuestro canal de YouTube de audio. Allí, canal Frecuencia Noticias. Suscríbanse y denle a la campanita para que les avise cuando se suba cada programa. También en nuestro canal de Telegram y a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Estamos saliendo también en simultáneo a través de Radio Alterna y a través de cada uno de los directorios de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles las informaciones, las noticias, los protagonistas, las entrevistas, los audios de todo lo que está pasando en el acontecer tanto político, económico, filosófico. Hoy vamos a tener un programa filosófico también en Venezuela, en el Zulia y en el mundo acá en Frecuencia Noticias. Así que hoy tendremos una entrevista bastante interesante con el profesor Luis Vivanco Saavedra, jefe del Departamento de Filosofía General y coordinador de la Maestría en Filosofía de la Universidad del Zulia. Estaremos hablando del pensamiento contemporáneo en este momento, sobre todo con todo lo que está pasando a nivel político en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo en general, cómo ha variado ese pensamiento en cuanto a la filosofía del humano, del ser humano. Así que tendremos un programa bastante interesante el día de hoy. No se lo pueden perder. Comenzamos con la entrevista en el próximo segmento con el profesor Luis Vivanco Saavedra, jefe del Departamento de Filosofía General y coordinador de la Maestría de Filosofía de la Universidad del Zulia. Bien, lo hacemos en una presentación de la Panadería y Charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, con el pan caliente a toda hora, el pan francés, el pan dulce campesino, el pan relleno de guayaba que siempre se los recomiendo. También todo en charcutería y pastelería y en la Panadería y Charcutería San José. También de arepas full sabor con esas deliciosas promociones que nos tiene acostumbrado Arepas Full Sabor en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial Sambil, Maracaibo. Ahí está Arepas Full Sabor. Así que si quieren hoy almorzar rico en el bazar,
lo pueden hacer, pueden ir pensando, y si no puedes salir de tu oficina porque tienes mucho trabajo, puedes pedir un delivery a través de Pedidos Ya. Arepas Full Sabor. También lo hacemos en una presentación de Diver Factory en el Centro Comercial Sambil, Maracaibo. Si estás pensando en hacer el cumpleaños de tu hijo, de tu hija, de tus chamos en general, o en una ocasión especial para divertirte y pasarla bien, agéndalo ya en Diver Factory en el Centro Comercial Sambil, Maracaibo. Allí puedes hacer todo lo que tú quieras y divertirte un montón, pasar una tarde espléndida con todas sus atracciones en Diver Factory. También lo hacemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia, de la Alcaldía de San Francisco y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la Panadería y Charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial Sambil, Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con Pedidos Ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. Después de un olvido de muchos años, hoy evolucionamos hacia el futuro con las escuelas zulianas de avanzada para la innovación educativa de todos los colegios del estado. El programa Manos a la Escuela, con la construcción, recuperación y modernización de nuestros colegios, con salud y el programa Con Buenos Ojos Escolar, el programa alimentario escolar y las ferias escolares, laboratorios de robótica e inteligencia artificial para acceder a las nuevas tecnologías, la construcción y dotación de canchas deportivas, incentivando las competencias intercolegiales, el estímulo a todas las expresiones de las artes y de nuestra cultura, la recuperación de los valores ciudadanos, el cuidado al medio ambiente, las oportunidades de empleos y emprendimiento en etapas posteriores de formación con los programas Francisco Ochoa, Saber y Emprender e Ingenio y Futuro. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro. Diver Factory, la fábrica de la diversión en Sambil, Maracaibo. Ven a disfrutar nuestras atracciones: Benji, Spider, Playground, la pared para escalar y mucho más. Para grandes y chicos, celebra tu cumpleaños y evento especial con nosotros. Adaptamos nuestros paquetes a tu presupuesto. Llama ya al 0412-102-8265 y reserva tu fiesta. Síguenos en nuestras redes sociales @DiverPiso Factory. De lunes a domingo, Diver Factory, el lugar perfecto para la diversión. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Suscríbete a nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X.
Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tengan en su comunidad y nuestro programa, como siempre les decimos. Recuerden, cédula de identidad, nombre completo y, muy importante, el sector desde donde nos están escribiendo a través de la mensajería de WhatsApp o a través de la mensajería de texto. También en nuestras redes sociales, ya las escucharon, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, @Frecuencia Noti en la red social X. Siempre les sugiero seguir nuestra página web frecuencianoticias.com para que estén informados de toda lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional con nuestro país. Vamos con los titulares de frecuencianoticias.com, precisamente nuestra página web. El presidente Lula da Silva afirma que Maduro es un problema de Venezuela y no de Brasil tras las tensiones entre ambos países. Exportaciones de crudo de Estados Unidos a China repuntan desde su mínimo en 4 años, pero las perspectivas son sombrías, dice Kepler. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, denuncia campaña para mostrar a criminales como presos políticos. PDVSA informó sobre el incendio en el gasoducto petrolero en Monagas, 5 heridos. Diosdado Cabello cree que toda la oposición está vinculada al robo de Citgo. María Corina Machado agradece la medalla a la democracia otorgada por consultores políticos del mundo. Y según opositores, rechazan la decisión de privatizar monómeros que quiere hacer el gobierno nacional, entre ellos Antonio Ecarri y el dirigente del MAS, Felipe Mujica. Son parte de los titulares que nos trae frecuencianoticias.com. Vamos con las efemérides del día. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno, hoy es 11 de noviembre del año 2024. Y un día como hoy se funda la FA Cup en el año 1871. Fue el primer torneo de fútbol de la historia. Muere Lucrecia Mott en el año 1880, activista, sufragista y profesora estadounidense, defensora además de todos los derechos públicos y muy importante, defensora. Yo creo que nos equivocamos acá con las efemérides. Hoy es 12, no 11. 12 de noviembre. 12 de noviembre, sí señor, 12 de noviembre. Nos equivocamos con las efemérides, ya lo vamos a corregir. 12 de noviembre, efemérides acá. Ya lo vamos a corregir acá. 12 de noviembre, búscamelo ahí, Yoga, por favor. A ver, aquí está. Listo, pues, estamos en vivo, esto es un programa en vivo. Bueno, un día como hoy nace Sor Juana Inés de la Cruz en el año 1648, religiosa y escritora. También Elizabeth Cady Stanton en el año 1815, abolicionista y sufragista estadounidense, conocida por ser una de las mayores pioneras por la lucha de los derechos de las mujeres y organizadora de la convención del Seneca Falls. También nace Alirio Díaz en el año 1923, músico y destacado guitarrista clásico venezolano. Nace Grace Kelly en el año 1929, gran actriz estadounidense. Nace Nadia Comaneci, ¿la recuerdan? En el año 1961, gimnasta rumana. A los 14 años de edad logra hacer historia en la gimnasia al conseguir el primer 10 de clasificación en Montreal, una puntuación que nadie había obtenido en unos Juegos Olímpicos, una puntuación perfecta. Muere William F. Friedman en el año 1969, líder del grupo que descifró para los aliados la máquina descifrada utilizada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Tim Berners-Lee y Robert Calilum publican una propuesta formal para el World Wide Web en el año 1990. Cal Herrera debuta en la NBA con el equipo de los Rockets de Houston en el año 1991. Fue el primer venezolano en jugar en la NBA. También un día como hoy fallecía Stan Lee, escritor y editor de cómics en los Estados Unidos. Murió en el año 2018, aunque sigue vivo en las películas de Marvel. También The Walt Disney Company lanza el servicio de videos en streaming Disney Plus en el año 2019. Hoy es Día Mundial de la Lucha contra la
obesidad. Esas fueron las efemérides de este 12 de noviembre del año 2024. Vamos a hacer la primera pausa y al retorno comenzaremos con nuestra entrevista del día de hoy con el profesor Luis Vivanco Saavedra, jefe del Departamento de Filosofía General y además coordinador de la Maestría en Filosofía de la Universidad del Zulia. Así que no se muevan de allí, ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con mucho más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. El acontecer informativo del Zulia, Venezuela y el mundo en Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros también a través de nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, @Frecuencia Noti en la red social X. Les recuerdo siempre visitar nuestra página web frecuencianoticias.com, nuestro canal de podcast en YouTube. Allí cada vez que se vaya subiendo un programa para que se suscriban y le den a la campanita. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con... En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con... Hoy tenemos en el estudio la presencia del profesor Luis Vivanco Saavedra, jefe del Departamento de Filosofía General y además coordinador de la Maestría en Filosofía de nuestra alma mater, la Universidad del Zulia. Así que le vamos a dar la bienvenida al profesor Luis Vivanco. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido al programa. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Nosotros también de tenerlo acá presente. El profesor va a ser el moderador de este conversatorio Hombre y Futuro, reflexiones desde la filosofía. ¿Hacia qué nos trae este conversatorio? ¿Y quiénes van a ser los asistentes o quiénes son los llamados o el público en general? Bueno, están convocados sobre todo nuestros estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, pero también el público en general que esté interesado en oír sobre... En el pensamiento filosófico. Sí, en lo que podemos aportar desde allí, ¿no? ¿Qué es lo que se va a discutir en este conversatorio? ¿O qué es lo que va usted a moderar, ¿no? ¿Qué es lo que se va a discutir? Bueno, no me han pasado mucho la información de los demás, pero básicamente son algunos problemas como las relaciones sociales de justicia que pueda haber para el futuro, cuáles problemas podrían surgir. Ya los problemas que se tienen ya son fuertes, claro, ¿no? Luego alcanza por un lado la ética y por otro lado la política. Luego está otras cosas que, bueno, son otras inquietudes, otras corrientes, pero que tienen que ver con, por ejemplo, el rol de la mujer, los problemas de la familia. Y luego una cuestión también que es muy importante, que a veces se nos suele pasar, pero está allí como una preocupación constante, que es qué es lo que debe ser la educación. Porque en cierto modo, de todo lo demás que va a pasar tiene que ver con lo que va a ser la educación. Con lo que va a ser la educación. Sí, exacto. ¿Qué es lo que debe ser y qué es lo que puede ser y qué es lo que hay que hacer para el futuro, para que sea una mejor educación, ¿no? ¿Y qué es lo que debería ser para que ese futuro sea esta mejor educación de la que nos está conversando?
de la que nos está hablando? Nadie debería ser? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Es decir, hay muchas escuelas y opiniones, Sí. Desde las más diversas, desde una absoluta libertad, que me parece un poco desastroso según lo que pueden plantear, hasta un absoluto dominio y control, que también me parece como una cosa un poquito irracional, un poquito no, irracional, que ya es suficientemente malo. Entre todos esos dos polos extremos están muchas vertientes, y en todas yo creo que en las principales, que son las más razonables, las más plausibles, está contemplado el hecho de que no es una acción de un solo ente, no es el Estado, no es la familia, no es los medios, sino que son todos más o menos que deben confluir en ayudar a la persona a que saque de sí misma lo mejor, lo que trae al mundo para dar. O sea, no meterle a esa persona como si fuera una busaca, las cosas dentro, sino qué es lo que él trae al mundo para dar y ayudarlo a que lo desarrolle. Eso es lo que de verdad está en la raíz de la educación. Claro, mi visión, mi opinión, mi visión es la clásica, ¿no? Educación viene de educere, ¿no? Ducere en latín, o ducere según los filólogos, es echar, empujar, sacar algo, ¿no? Educere es sacar de la persona lo que él trae al mundo. Cada niño trae algo al mundo para dar, ¿no? De repente en un barrio, aunque no tenga a veces ni agua corriente ni electricidad, pero hay a lo mejor un genio matemático. De repente en una urbanización muy elegante hay una persona que va a ser un estupendo bailarín de flamenco o un científico físico, ¿no? Un escritor. Hay que ver, o un escritor o un poeta, un pintor, o un cocinero que sea magistral. ¿Qué es lo que trae ese niño? Averiguar eso. Entonces para mí esa es un poco la parte de la educación que es la que es más difícil. Sí. Porque generalmente los maestros le dicen a los niños, pinten una casa, ¿no? Y entonces el niño de repente pinta una cosa que es cuadrada, con una cosa así como un tirabuzón que sale del techo, y eso, muy bien, muy bien. Pero si un niño pinta otra cosa, como una cosa redonda y tal, y con formas extrañas, dicen, no, pero eso está mal hecho. Entonces el maestro le induce a que lo haga como los restos, ¿no? Hágalo como los demás, copia lo que hacen los demás. Y esa es una cuestión un poquito difícil, pues, ahí es difícil que ya surja una libre personalidad. Y además la educación ha tenido muchos cambios, ¿no? Con esta estructura gubernamental hemos visto que se ha perdido lo que es la competencia entre los propios estudiantes, ¿no? Que antes se hacían con las calificaciones. Ahora no se toman en cuenta las calificaciones, no es cuantitativa, digámoslo así, la educación, sobre todo en la primaria, en la secundaria, no lo digo en el campo universitario. Pero eso es una base muy importante cuando llegue el estudiante a la universidad. Pues mire, don Felipe, le voy a decir que en el campo universitario, inclusive en el posgrado, sí lo hay. Sí hay la gente que se queja de por qué me pusieron un 19 y no un 20. Entonces, la gente, la nota la tienen metida en el ADN de su cerebro, y cuesta mucho sacarle eso. Cuesta mucho. Había un profesor, fue mi profesor, ahorita está en Chile, de los muchos que han emigrado, y él les decía a los estudiantes, cuando los veía que están pasivos, estudiantes de posgrado, estudiantes de doctorado de filosofía, y los veía pasivos y achantados, y les decía, mire, ¿quiere que le ponga 20 y no me viene más? Y muchos lo aceptaban. Es decir, allí hay una persona que no ha podido desarrollarse como persona y ha llegado a un doctorado. Pero bueno, hay cosas tan terribles en ese aspecto, ¿no? Yo no quisiera ser pesimista en esto, pero hay mucho trabajo que hacer. Pero eso es una buena noticia. Cuando nos dicen que hay mucho trabajo que hacer, es porque es como que hay más todavía para hacer. Entonces tenemos trabajo para mucho tiempo. Que no nos lo paguen como debería ser es otra cosa, pero hay mucho trabajo. Es como el asunto del señor, me disculpen la digresión, pero había un señor que lo botaban de todos los trabajos. Y tenía muy mala suerte, y empieza a trabajar en una tienda de antigüedades de unos chinos. Y entonces ahí hay muchas cosas de marfil, de bronce, de cristal, de porcelana, y un día barriendo rompe un jarrón de porcelana grandísimo, y el señor chino le dice,
es terrible, eso cuesta $5,000. Entonces dice, vas a tener que pagarlo con tu sueldo. Y el otro salta de felicidad y dice, por fin voy a tener un trabajo que va a durar toda una vida. Entonces nosotros tenemos trabajo mucho, ¿no? Cuando a mí me dicen, pero es que en la ciudad muchas calles están destruidas. Bueno, eso es trabajo. Eso es trabajo. Y una alcaldía normalmente tiene medios para hacerlo, o sea, ¿no? Entonces, no estoy hablando de aquí en Venezuela, estoy hablando de todo el mundo, en Francia, en México, en Argentina, en todas partes. El municipio cobra impuestos y tiene que arreglar calles. Claro. Entonces, hay dinero y hay trabajo. Y eso ya es bueno, porque con eso ya la gente puede planificar una vida hacia el futuro, con lo cual estamos ya en la etapa que viene después de la prehistoria, estamos en una etapa histórica, pero tratemos de ir un poquito mejor de eso. Entonces, en el caso de la filosofía, hay mucho que hacer. Y nosotros, lo bonito que tiene la carrera nuestra, es que en otras carreras, si una persona es ingeniero, o sea, si una persona estudia ingeniería, es porque quiere ser ingeniero, ¿no? Claro. Si una persona estudia medicina, es porque quiere ser médico. Pero aquí, por ejemplo, en filosofía nos llegan gente de letras, contaduría, ingenieros, médicos, arquitectos, o sea, llegan gente de todas clases. Y la mejor actitud es que a veces llegan diciendo, a ver, ¿qué podemos encontrar aquí? Claro. Y hay otra cosa. Ajá. Generalmente las personas vienen a veces a la filosofía, como van a veces a la psicología o a otros estudios, ¿no? A teología, etcétera, como buscando respuestas. Y la filosofía es detestada desde antes de Cristo, o sea, hace más de 2600 años, desde que nació, es detestada porque no da respuesta. Lo que da son preguntas o problemas. Y controversia. Controversia, sí. Digamos que la gente llega con una cosa que no sabe y uno más o menos trata de ayudar. Pero cuando la gente llega sabiendo cosas, uno le hace preguntas que lo lanzan inseguro. De modo que, por ejemplo, en un simposio, en una reunión, en una conferencia, si a una conferencia de cocina o de arte, de repente sale contentísimo. Pero si a una conferencia de filosofía, puede que entre contentísimo y salga preocupado. Es decir, somos la gente que ponemos las cosas en problemas. Entonces, a eso a nadie le gusta, ¿ok? Uno llega seguro, yo estoy seguro, tengo confianza y tal, y uno lo hace... Claro, porque cada quien piensa y razona distinto, ¿no? Sí, y uno lo hace dudar de eso. Dudar, ¿estás seguro de que eso es así como piensas? ¿Y cómo sabes que es así? Y no podría ser de otra manera. Y no estarías equivocado en esto. Entonces, eso es muy duro. Eso no les gusta a nadie. Entonces, ustedes verán que hay premios Nobel de física, de química, de economía. De filosofía no hay. No hay. No se ponen de acuerdo. Y hay premios en matemáticas, hay premios para bailarines. De periodismo también. Pero en filosofía no hay premio. Porque nos detestan por todos lados y somos como la piedra en el zapato. A veces ayudamos, por ejemplo, en la Edad Media se decía de la filosofía anchila teología, es decir, la sierva o la criada o la empleada o la cachifa pues, de la teología, ¿no? Porque le daba elementos, le daba herramientas. La principal herramienta, una de las primeras más importantes y que hay que tener con bastante agarre, bastante dominio, si se puede, yo no lo tengo, lo digo de una vez, ¿no? Pero la estudié, es la lógica. La lógica, porque la lógica piensa la gente que tiene que ver con lo que tiene que ser de las cosas y cómo deben ser coherentes y tal. Va por ahí, sí, pero lo primero son las palabras. Entonces, el libro más filosófico que hay para un niño, por ejemplo, es un diccionario. No un libro de filosofía, ¿no? ¿Okay? A veces le preguntaban a uno, ¿ustedes cuando van en vacaciones qué leen? ¿Libros de filosofía? Claro que no. ¿Y qué me llevo? Bueno, me llevo a veces historietas, Batman, no sé qué más, me llevo poesía, me llevo novelas, pero novelas buenas, o sea, Dostoyevsky, ¿no? O Shakespeare me llevo, pero de filosofía muy poco, a menos que tenga que hacer un trabajo, una cosa. Nosotros lo vemos como un trabajo, no lo vemos como una cuestión simplemente de ver, ay, qué bonitas ideas, no, porque a veces no son bonitas ideas. Todo lo que entraña responsabilidad tiene como una cierta carga de una repulsión, ¿no? Porque el ser humano
quiere esto, descanso. Un descanso. Y la vida es, sí, descanso, pero después de hacer la cuestión. Así es. Entonces, bueno, son ideas, ¿no? Vamos a hacer una pausa, profesor. Vamos a hacer una pausa y venimos al regreso. Seguimos conversando con el profesor Luis Vivanco Saavedra, jefe del Departamento de Filosofía General y coordinador de la maestría en Filosofía de la Universidad del Zulia. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Quédate con nosotros, ya volvemos con más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. Después de un olvido de muchos años, hoy evolucionamos hacia el futuro con las escuelas zulianas de avanzada para la innovación educativa de todos los colegios del Estado. El programa Manos a la Escuela, con la construcción, recuperación y modernización de nuestros colegios, con salud y el programa Con Buenos Ojos Escolar, el programa alimentario escolar y las ferias escolares, laboratorios de robótica e inteligencia artificial para acceder a las nuevas tecnologías, la construcción y dotación de canchas deportivas, incentivando las competencias intercolegiales, el estímulo a todas las expresiones de las artes y de nuestra cultura, la recuperación de los valores ciudadanos, el cuidado al medio ambiente, las oportunidades de empleos y emprendimiento en etapas posteriores de formación con los programas Francisco Ochoa, Saber y Emprender, El Ingenio y Futuro. Gobernación del Zulia, esperanza es futuro. Diver Factory, la fábrica de la diversión en San Vil, Maracaibo. Ven a disfrutar nuestras atracciones: Benji, Spider, Playground, la pared para escalar y mucho más. Para grandes y chicos, celebra tu cumpleaños y evento especial con nosotros. Adaptamos nuestros paquetes a tu presupuesto. Llama ya al 0412-102-8265 y reserva tu fiesta. Síguenos en nuestras redes sociales @DiverPiso Factory. De lunes a domingo, Diver Factory, el lugar perfecto para la diversión. Suscríbete a nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, con esta conversación con el profesor Luis Vivanco Saavedra, jefe del Departamento de Filosofía General y coordinador de la maestría en Filosofía de la Universidad del Zulia, porque el próximo 20 de noviembre estará entonces en este conversatorio, moderando este conversatorio, Hombre y Futuro, reflexiones desde la filosofía. Este encuentro tiene como propósito reflexionar sobre los problemas clave de la filosofía y de su incidencia sobre el futuro humano. Esto va a ser en la sala de conferencias Dr. Durán Cepeda, en el bloque P, me dijo el profesor, de 9 a 12 del mediodía. Eso es correcto, profesor, sí, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cómo se aplica todo este pensamiento, este encuentro
con la actualidad. Conversábamos fuera del aire precisamente sobre que en la época de los emperadores romanos, bueno, se discutía mucho la política, el qué hacer, el cómo hacer, y siempre el emperador le pedía la opinión a los filósofos de la época para tratar, y eso no ha cambiado mucho, me decía usted, en estos actuales momentos, sobre todo a nivel político mundial, en cualquier país, no solamente acá en Venezuela, con todo lo que está pasando, sino a nivel político mundial estamos también atravesando guerras. Bueno, en aquel entonces también se atravesaban guerras, pero ¿cómo manejar ese pensamiento político y por qué no ha cambiado a nivel del tiempo con tanta estructura que hay tecnológica en el mundo? Y ahora que tenemos a la inteligencia artificial, que cualquier cosa, bueno, se lo vamos a preguntárselo a la inteligencia artificial, ya no se piense, sino que se le pregunta a la inteligencia. Sí, bueno, vamos a empezar un poquito por lo último. Claro, claro. Lo de eso de la inteligencia artificial. Es muy útil si usted le pregunta algo que ya se tiene. Claro. ¿Okay? Pero si es una cosa nueva, una cosa inédita, una cosa que está todavía en desconocimiento, cuesta más. Porque la realidad tal como la conocemos, inclusive a nivel subatómico, la realidad tiene unas leyes que no son tan sencillas de escudriñar ni de establecer leyes muy exactas. Está gobernada por patrones que parecen caóticos, pero que precisamente parecen caóticos porque están al lado de otros patrones que son ordenados. Entonces esa mezcla de patrones ordenados y patrones caóticos es lo propio de la realidad, de la existencia, y el ser humano está, vamos a decir, criado o formado en esos patrones, igual que el resto de la naturaleza, inclusive si no nos damos cuenta. Ahora, una máquina, cualquier máquina, en principio, está formada por patrones regulares, no tiene allí reglas todavía de azar. Digo todavía porque es posible que en el futuro lleguen a desarrollar algoritmos de azar, algoritmos que puedan, digamos, como quien dice, sugerir cosas fuera de lo calculable, fuera que sean puramente azarosas, ¿no? La idea de azar es compleja, porque significa que las cosas no son siempre exactas o coherentes. Y el ser humano, en ese aspecto, le toca enfrentar una realidad que a veces es coherente y a veces es incoherente. A veces es coherente porque es regular, día y noche, ¿no? Llueve, pero después escampa, ¿okay? Tenemos las sucesiones de la luna, o sea, tenemos una serie de ciclos y cuestiones regulares. Nuestro propio cuerpo tiene ciclos regulares y todo eso. Parece que todo estuviera ordenado, pero no, hay patrones dentro de eso que son caóticos también. Eso es lo que todavía la inteligencia artificial no puede manejar bien. Entonces, todas las respuestas de la inteligencia artificial van a ser razonables. ¿Okay? Nunca le va a responder una cosa loca. Esa es la diferencia con los animales y los seres humanos, que podemos tener respuestas locas, igual que puede haber gobernantes locos. ¿Okay? Y los hay. Sí, señor. Los ha habido y los hay, ¿no? ¿Okay? Locos de manicomio. Algunos como Nerón, por ejemplo. Como Nerón, como Calígula. Y no sigamos la lista porque ya terminaríamos la actualidad. Pero entonces, ¿qué puede hacer una persona que trata de... con la razón hay dos cosas. Si es de meter todo por el filtro de la razón, eso hablaríamos ahí de racionalidad. Pero si se trata de que la razón trate de digerir todo lo que es la realidad, o sea, en vez de meter todo por la razón por la totalidad, ahí sería más bien lo razonable. Entonces, por ejemplo, generalmente en una familia el padre es racional, pero la mamá es razonable, ¿ok? En ese sentido, ¿no? ¿Okay? Porque quizás en lo femenino hay como una visión mucho mayor de todo lo que es la realidad que uno, ¿ok? Eso no me extrañaría para nada, porque por ejemplo un hombre podemos ver nosotros 7, 8 colores, un varón, pero una mujer puede ver 80 colores o más, ¿no? Y ve muchas más cosas en la realidad que las que uno ve. Entonces no me tendría nada extraño que una mujer pueda abarcar lo racional por un lado y lo razonable también por otro. Entonces eso explica por qué todos, niños y niñas, cuando tienen que dar una mala noticia en su casa, primero van con la mamá y no con el papá. No con el papá. Y uno piensa que es porque son blandos y tal. No,
porque también sabe cómo manejar y administrar mejor esa realidad. En ese aspecto, la filosofía trata de ser un poquito en ese aspecto como maternal o como razonable también, ¿no? Siempre está llevada por la cuestión de la razón, de lo racional en la lógica, ¿no? Y por eso decía lo del diccionario hace un rato. Cuando yo era niño, en mi casa había varios libros, y yo me acuerdo que el primer libro que yo empecé a agarrar, y todos los días llegaba del colegio y me ponía a verlo, era un atlas mundial. Y me iba mirando los países y era como que decía, qué increíble que esto, que es una cosa tan enorme, ahí está en una página pequeñito, ¿no? ¿Ok? Ahí estaba Santiago, Valparaíso, todo, y Chile una cosa estrechita, o sea, era una cosa bien curiosa, ¿no? Y luego las banderas de todos los países. Son una belleza, la heráldica. Sí, exacto, las banderas, y en esa época había menos banderas, porque eso fue hace como 60 años, pero yo decía, qué increíble esto, ¿no? Después, cuando mi papá llegó a la casa del diccionario Larousse, yo empecé, y estuve como 5 días revisando eso, página, no lo leía, pero iba una página, a veces leía una cosita, y estaba encantado con eso, ¿no? Claro. Yo todavía ni pensaba que iba a estudiar en el futuro, pero ya por ahí iba viendo que la realidad es una cosa que es inabarcable, ¿ok? Entonces, el asunto es con la política, que la política, igual que la economía, tienen como mundos aparte. Ahí hay un problema, y yo tampoco todavía no le he entrado mucho con el diente a eso, ¿no? Uno piensa que toda la realidad está bajo un mismo principio, ¿no? Bajo una misma ley, bajo una misma coherencia. No. En política hay ciertas reglas que, si usted es una persona, por ejemplo un gobernante, pero también es un ser humano, como ser humano tiene ciertas reglas éticas que no puede hacer, pero como gobernante político tiene como que saltarse esa ética, sí, como que hacer una trampa ahí, ¿no? Desde luego allí hay cuestiones éticas y hasta religiosas que se intervienen para decir eso no puede ser, el gobernante no puede mandar, por ejemplo, que maten a una gente así, ¿no? ¿Ok? Pero políticamente eso es lo que debe, no solamente lo que puede, sino lo que debe hacer. Y ya ese problema está planteado desde hace más de 1000 años, pero está en Aristóteles y está en uno de los más grandes sabios de la filosofía y de la teología, que fue Santo Tomás de Aquino, en un tratado que él habla del príncipe, y dice cómo debe hacer el príncipe, o sea, se agarra de la cabeza cuando tiene que tomar una decisión que puede ser éticamente discutible o hasta reprobable, pero es lo que tiene que hacer según el Estado. Entonces ahí hay un problema. Luego también está en la economía otro problema, que pensamos que las cosas, los materiales, las cosas, el rerum en latín, ¿no? Las cosas son como que al servicio de nosotros, ¿no? Pero mientras más abstractas son las cosas, más se sueltan de la mano del hombre y se agarra una vida independiente. Y de esas cosas que se sueltan de la mano del hombre, quizá una de las más complejas es el dinero. El dinero, porque el dinero es algo abstracto. Usted me dice, mire ese billete todo sucio y tal. No, pero dame lo que son $100, ¿entiendes? ¿No? El dinero vale. No se lo aceptan en muchas partes. Sí, ahorita, pero en Estados Unidos sí. En Estados hasta Unidos rayado sí, y todo. Está rayado. Sí, pero que es increíble eso, que todos creemos en el dinero, pero creemos en eso, hasta los ateos creen en el dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Karl Marx habla de eso, dice, el capital tiene un poder propio, y al principio parece que el que se beneficia es el capitalista, el hombre rico, el que pone su industria y tal, y el que pone el capital, pero en realidad quien está trabajando es el hombre, y el capital está ahí creciendo. Entonces, el verdadero capitalista, por ejemplo, no descansa, está todos los fines de semana, los domingos, viendo si las acciones suben, si bajan, si el negocio va bien o no, pasa por la panadería a ver si, o por la ferretería a ver si todo está bien. O sea, él está más desvelado por eso. ¿Quién sirve a quién? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el poder? Por eso es que él le puso el nombre El Capital a su obra principal, ¿no? Sí. Porque dice, esto es una cosa que tiene una vida propia. Entonces, hay vida propia en la política y hay vida propia en la economía. Yo no espero que alguien pueda de repente decir, usted está diciendo una barbaridad, una estupidez, ¿no?
¿ok? Y se lo aceptaría si me explica bien claro por qué. Pero hasta ahorita eso es como una realidad que nos cuesta tragar, que haya unas realidades que no admiten lo que para mí es tan justo en otras, ¿no? ¿Ok? Si esto es justo en esto, ¿por qué no funciona en esto otro? Y el mismo universo está guiado no por una ni por dos, sino por 4 leyes. Que esas 4 leyes conviven, son distintas, son a veces contradictorias, pero conviven entre ellas. La ley de gravedad, la electromagnética, la fuerza negativa, la fuerza, etc. Pero una depende de la otra y todas funcionan para hacer un fin. No sé si dependen. No dependen. Tienen sus campos independientes y se alternan y eso. Y todavía no se ha comprendido muy bien cómo funciona eso, ¿no? Es decir, ese es otro problema. Cuando llega gente y nos dice, ustedes son unos presuntuosos, unos vanidosos, unos orgullosos, unos soberbios, porque piensan que el ser humano, que es un ser que está en un planeta de un sistema pequeñito, de una galaxia mediana, de entre millones de galaxias, podemos comprender el universo. Le dice, bueno, al menos somos capaces de comprender que somos una cosa pequeña, ¿no? Es decir, no es que no sabemos, pero muy poquito. Pero hay que intentarlo, tratar de entender, interpretar esta realidad nuestra. Entonces, todas esas cosas a veces a la gente como que le echan un balde de agua fría. Porque es como, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, qué sentido tiene una vida religiosa? ¿Qué sentido tiene creer en el perdón, en el amor de un Dios que se hace hombre? ¿Ok? Sí. El que creó todo este universo viene a nacer en un pesebre. Así es. ¿Qué es esto? ¿O es el mayor disparate del mundo, o es la realidad más sublime que eleva a los hombres en su existencia, a los seres humanos? Entonces, verdaderamente queda para pensar. Sí, señor. Profesor, nos toca hacer nuevamente la pausa y luego vendremos con la parte final del programa. Así que no se muevan de allí. Regresamos con esta entrevista con el profesor Luis Vivanco Saavedra, jefe del Departamento de Filosofía General y coordinador de la maestría en Filosofía de la Universidad del Zulia. Ya regresamos. Ya regresamos con mucho más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy, comentando y hablando con el profesor Luis Vivanco Saavedra, jefe del Departamento de Filosofía General y coordinador de la maestría en Filosofía de la Universidad del Zulia, por este conversatorio Hombre y Futuro, reflexiones desde la filosofía. Y les recuerdo, esto va a ser el próximo miércoles 20 de noviembre, de 9 a 12 del mediodía en el bloque P de la Facultad de Humanidades, allá en la sala de conferencias Dr. Darío Durán Cepeda. Así que están todos cordialmente invitados a este conversatorio para que sigan hablando. Y si alguno está escuchando, yo sé que muchos le van a decir allá en ese día del conversatorio, lo escuché en el programa, ¿y qué opina de esto? ¿Y qué opina de aquello? Pero sí es muy importante reflexionar y hacer pensamiento en lo que tiene que ver con la filosofía latinoamericana. Los latinoamericanos a veces se ven como muy reducidos ante los norteamericanos o los centroamericanos o los europeos. Pero ¿cómo está la filosofía a nivel latinoamericano, sobre todo aquí en Venezuela, con todo lo que ocurre? ¿Qué pensamientos ustedes cuando se reúnen, qué es lo que dicen, qué es lo que disertan sobre lo que ocurre a nivel político y social y económico en nuestro país? Ya para culminar este programa del día de hoy. Bueno, tengo que aprovechar lo que usted está aquí. Sí, frente a esas realidades, uno siempre puede pensarlas un poco en contexto. Y lo bueno de que, aunque la historia humana, aunque sean 7.000 años, 8.000 años de historia, sin embargo, muchas cosas se han repetido, o han sido similares. Ya ha habido periodos en la historia en que ha habido problemas, digamos, políticos, y eso incide en toda la cultura y también en la filosofía. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en la época justamente de los romanos,
existía una escuela muy importante de filósofos que eran los estoicos, y los estoicos te hablaban mucho de cómo debes guiar tu vida, qué cosas debes hacer para vivir una vida más plena y tal, pero no se metían para nada en el gobierno, en el polo político, en la autoridad, no, en eso. ¿Por qué no se metían con eso? Porque eso era un emperador que podía ser un loco o un déspota y no había forma de que uno influyera en eso, y si trataba de meterse en eso podía salir trasquilado hasta ejecutado. De hecho, algunos filósofos... Algunos fueron ejecutados. Sí, exacto. O se mataron ellos mismos para evitar que el emperador los mandara a matar. Una muerte infamante. Los romanos eran muy proclives a eso, al suicidio filosófico. Morían en medio de sus amigos, se cortaban las venas. Ese fue Séneca, Lucio Annio Séneca. Y era el maestro de Nerón. Entonces, claro, con ese emperador era muy difícil ser crítico, ¿no? ¿Okay? Bueno, y hoy en día hay una situación parecida también, ¿no? Es decir, en todos los países latinoamericanos, desde hace siglos se estudia la filosofía. Se empezó a estudiar ya en el siglo XVI, con las primeras universidades en México y en Santo Domingo. Y empezaron a estudiarla tanto los hijos de españoles como los hijos de indígenas. O sea, fue una cosa impresionante que tenemos escritores españoles, indígenas, mexicanos y de otras partes, peruanos y de otras partes, desde el comienzo de la colonia. Y que escriben ya en latín y que escriben sobre lógica y sobre dialéctica y sobre metafísica y todo esto. Entonces sí se caminaba en eso, y se ha caminado, bueno, lo mejor que se ha podido. Pero no es fácil, y no tiene por qué ser fácil. Eso también es, la gente dice, pero es que no es fácil, como que buscando que si lo fácil es lo mejor. No, al contrario, los frutos de lo difícil a veces son mucho más sabrosos que los frutos de lo fácil, porque lo fácil no tiene agarre, pero lo difícil es una cosa que cuesta, que uno dice, me costó mucho, no lo voy a soltar. Entonces, en el caso de Venezuela, es un caso muy particular, ¿no? ¿Por qué es particular? Porque ha sido muy afectada la economía y eso ha afectado a la sociedad en una cosa concreta. Vamos a hablar de 8 millones de personas que ya no están entre nosotros. Y eso parece que fuera como un vacío, bueno, se fueron y ya. No, eso significa que no hay ni una sola persona que nosotros miremos a nuestro alrededor en este país, en esta ciudad o en Caracas, que no tenga un familiar o un amigo o un hijo o un padre que no se haya ido o que no esté afectado por esto. Entonces, familias que se han afectado. Y la familia, ahí hay una cuestión. Siempre vemos a veces eso, o no siempre, pero cuando nos vemos con otras sociedades, los europeos tienen esto, que bien, los estadounidenses tienen esto, que bien, los australianos tienen esto, que bien. Y no vemos a veces las cosas buenas que tenemos nosotros. Y nosotros, por ejemplo, nuestras familias todavía son una cosa admirable en muchos aspectos. Y cuando hemos viajado para afuera, esos 8 millones, y la gente ve cómo la gente que ha viajado como familia están unidos, y dicen, verdaderamente, ustedes como que tienen estas tradiciones tan bonitas, la bendición, los hijos piden la bendición, hasta cuando salen bravos de la casa piden la bendición. Piden la bendición. Sí, eso. O sea, a pesar de todo, que pensemos distinto, que discrepemos, que no estemos de acuerdo, no significa que no nos amemos. Entonces, esas tradiciones hay una idea que es muy común ahora, que se habla mucho de resiliencia, que es una especie de resistencia. Yo no la entiendo mucho, pero en todo caso es no dejar que los hechos nos destruyan, al contrario, encimarse sobre los hechos. Yo noto en general que en algunos casos, en muchos casos, la calidad humana ha salido adelante a pesar de las dificultades. Y es justamente las dificultades las que ponen a prueba la calidad humana, ¿no? Igual hay gente también que ha sido mucho peor, ¿okay? Sí. Eso, y bueno, no vamos a meternos en lo político concretamente, pero eso ha pasado. Entonces, yo creo que igual no digo en la filosofía lo hay, pero en la cultura, en el arte, en la literatura, en la poesía, en las relaciones familiares, en todas encontramos siempre elementos para poder sobreponernos a la realidad y pensar siempre que podemos construir una realidad mejor. Si no ahora, lo iremos haciendo ahora, resistiendo y después construyendo efectivamente. Bueno, profesor, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Quisiéramos seguir hablando con usted,
pero se nos acabó el tiempo. Quisiera darles las gracias por haber estado con nosotros y bueno, esperamos tenerlo en otra oportunidad también para que sigamos conversando. Estoy a la orden. Gracias, muchas gracias. Bueno, hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la radio, Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones. @Arepas Full Sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro. Alcaldía de San Francisco. Gobernamos para el bien. Social Media Alterna. @Social Media Alterna. Frecuencia Noticias.